Lo que a mí más me preocupa de esta cuarta transformación son los mensajes del presidente López Obrador en el sentido de perdonar a los que tanto daño nos hicieron, de perdonar, por ejemplo, a Enrique Peña Nieto. Pues bueno, ahora toca hablar de la impunidad. Vivimos en un país en el que es más difícil poner un negocio que cometer un crimen y recibir castigo. Vivimos en un país en donde nuestra Constitución durante muchísimos años parecía más bien una carta a Santa Claus que una serie de principios básicos para organizar una nación o un gobierno. Vivimos en una nación en donde pareciera que los incentivos son para hacer trampa, en donde pareciera que el que quiere triunfar, para poder triunfar, tiene que cumplir con una serie de reglas no escritas, y de obedecer las escritas, de realmente obedecer esa carta a Santa Claus, entonces vas a tener dificultades, vas a competir con dificultades por llegar a una meta, ¿no? A un objetivo. ¿Qué significa la impunidad? Significa que el que la hace no la paga, significa que los delitos, que los crímenes no se castigan, se perdonan, se olvidan o se hacen simplemente a un lado, pero no se castigan. Lo que a mí más me preocupa de esta cuarta transformación son los mensajes del presidente López Obrador en el sentido de perdonar a los que tanto daño nos hicieron, de perdonar, por ejemplo, a Enrique Peña Nieto, a muchos políticos de alto nivel de su gabinete que robaron, que se enriquecieron y que no van a enfrentar a la justicia, pareciera por un pacto que les permite hacer un borrón y cuenta nueva. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso y yo creo que como mexicanos tenemos que exigir que se investigue y se castigue a los que tanto daño nos han hecho, que se investigue y se castigue a los que rompieron la ley, a los que robaron, a los que se enriquecieron a costa de dinero que no llegó a las familias que más lo necesitaban en este país. Ante tanta corrupción, la gran tragedia de México es la impunidad. El perdón a los corruptos es, en esta era en donde la principal prioridad de nuestro gobierno se dice ser el combate a la corrupción, es, creo yo, una cachetada para la gente. Este punto final que se propone para no enjuiciar a las ofensas del pasado que hicieron y deshicieron a sus anchas, pues preocupa mucho, porque la intención de transitar hacia un futuro y de que las cosas se hagan bien de aquí en adelante, pero uno de los reclamos más grandes de la gente siempre ha sido justicia. La gente quiere justicia y quiere, o sea, precisamente el servicio público en México está tan desprestigiado porque quienes lo han ejercido desde las más altas esferas han sido reyes o virreyes que jamás han sufrido las consecuencias de verle la cara a la gente. Tenemos gobernadores corruptísimos que durante el sexenio anterior, nada más hablándote del sexenio anterior, porque esto ha sucedido una y otra vez en el país, saquearon deudas multimillonarias para cada uno de sus estados. Tuvimos fraudes inmobiliarios, tuvimos fraudes médicos en donde se les administraba agua en lugar de quimioterapia a niños con cáncer. Tenemos fraudes deportivos. Tenemos el ejemplo, tan solo esta semana, en donde se dejó en libertad bajo caución por pagar una fianza de 100 millones de pesos al exgobernador de Sonora, a Guillermo Padres. Está actualmente en proceso por más de 1,000 millones de pesos por secar el río del Valle Yaqui para poderle llevar agua a su presa particular ahí en su rancho y sembrar nogal. O sea, ese tipo de ejemplos de impunidad ofenden, son una grosería. En esta época en donde la prioridad es el combate a la corrupción
solapando impunidad, es una contradicción. Eso que acabas de decir es clave. A ver, al presidente López Obrador se le reconocen principalmente dos cosas. Se lo reconozco. Uno, la austeridad. Una austeridad que es genuina y le viene muy bien al gobierno de México, austeridad y sobriedad. Y dos, que yo creo que sí es un hombre que es honesto, que no busca enriquecerse en lo económico, que no busca robar, que no ha buscado enriquecerse pues patrimonialmente a partir de las arcas del gobierno. Pero la honestidad no se transmite por ósmosis. Es decir, esa idea de que con que llegue un presidente de la República honesto, ya todo el mundo va a ser honesto, porque entonces todos los demás van a ser honestos, pues bueno, eso es una tomada de pelo, eso es una mentira, pues, eso es absurdo, es completa y absolutamente absurdo. Dar impunidad es incentivar a que roben, al cabo no pasa nada. La inmensa mayoría de los mexicanos pide justicia, como bien dijiste, y tienen que empezar, por supuesto, por los que más daño han hecho, por los que patrimonialmente más han propiciado un desfalco económico en nuestro país. Se propone una nueva consulta popular para ver si la gente quiere o no que se enjuicien a los expresidentes mexicanos por sus políticas neoliberales. Y el presidente de la República tiene un mandato constitucional, no optativo, de hacer cumplir la ley. Eso es clarísimo, eso no es opcional, pues, no es como uno considere, ¿no? Porque convenga políticamente, no señor. Se va a hacer a través del ejemplo de la honestidad, bueno, que se haga también el combate a la corrupción a través del ejemplo y que se enjuicie a los altos mandos. Comencemos por el tema del huachicol. ¿Cuántos ductos se han cerrado? ¿Cuánta gente se ha afectado? ¿Y cuántos corruptos han caído? ¿Cuántos peces gordos han detenido? No han detenido uno solo, ni uno. Ahora, hablemos entonces de los altos mandos de Pemex, hablemos entonces de la administración anterior, la administración de Enrique Peña Nieto. Ahora que está de moda señalar a todos estos expresidentes incómodos, al único que no se le ha tocado es Enrique Peña Nieto. El presidente más corrupto que hemos tenido en muchísimo tiempo en este país, y mira que eso es mucho decir, y ahorita está tranquilamente de vacaciones por España, estrenando novia, paseándose por Europa. Es algo muy triste e incongruente lo que se ve en materia de combate a la corrupción. No solamente basta tener políticas públicas que las traten de evitar, sino damos también el ejemplo de que no lo podemos solapar. Ese borrón y cuenta nueva, ese punto final, más allá de buscar una armonía o una paz de aquí adelante, está haciendo que la gente que durante tantos años se burló y ultrajó a todas y todos los mexicanos se siga riendo de nosotros en nuestras narices. Es totalmente inaceptable.